los huesos pélvicos, la cintura pélvica está formado por 3 huesos principalmente. ¿Cuáles son? Este de arriba, el amarillo, el ilion, ¿no es cierto? El ilion. Está escrito como amarillito, pero está. El celeste, está hacia abajo, o azul, es el isquion. Y adelante, el pubis. El ilion, el isquion y el pubis. Esta es lo que forma las alas de la pelvis. Y para formar la cintura pélvica, que es la otra cintura, aparte del escapular que ya vimos, ¿qué le falta? El sacro. ¿Ya? Entonces, cuando se unen esos dos, ustedes ya conocen, se unen los dos grupos y al medio está el sacro y se forma la cintura pélvica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, concentrémonos solo en la primera de acá. El ilion, el isquion y el pubis, cuando se unen, forman una sola estructura que se denomina el hueso coxal. El hueso coxal. Cuando hablamos del hueso coxal, estamos hablando de toda esta estructura completa, los 3 unidos. Y en la zona de unión, ahí el centro, forma el acetábulo. Entonces, el acetábulo, que es ya la zona del hueso coxal, que se va a articular con la cabeza del fémur, está formado por 3 huesos. El ilion, isquion, pubis, a los que se les llama pilares. Cada uno de esos 3 triangulitos es un pilar. Pilar superior, pilar anterior y pilar posterior del acetábulo. Cuando en algún momento vean fracturas de acetábulo, cada uno de ellos tiene sus propias características, ¿ya? Y se articulan, ¿ok? Listo. ¿Qué partes reconocemos en el ilion, isquion, pubis? Esta es la parte anterior, ¿no es cierto? Y hacia su izquierda es la parte posterior. En la parte anterior, ¿qué partes reconocen del ilion? Una de las más importantes, la espina ilíaca antero superior. Espina ilíaca antero superior. ¿Ya? Y por lo tanto, la otra escotadura, la otra apófisis que está, espinita que está por debajo, es la espina ilíaca antero inferior. 2 espinitas, ¿no? Ahí está. Antero superior y antero inferior. ¿Ok? Y en las partes posteriores también hay espinas. La espina ilíaca postero superior y la espina ilíaca postero inferior. ¿Ok? Postero superior y postero inferior. Y esta parte que está arriba viene a ser la cresta ilíaca. Ahora, decíamos que la espina ilíaca antero superior es una de las partes más importantes. ¿Qué estructuras se insertan acá? Un ligamento y un músculo típicos. El ligamento inguinal, que en hernias inguinales pues se trabaja bastante. Ligamento inguinal, que luego va hacia el pubis. Este ligamento que acá, ligamento de Pupart o ligamento inguinal, va desde la espina ilíaca antero superior hacia el pubis. ¿Qué músculo también se inserta en la espina ilíaca antero superior? El sartorio, que lo vamos a ver. El músculo sartorio viene desde acá. ¿Para qué también sirve la espina ilíaca antero superior? Es como punto anatómico típico, ¿no? Para ver los puntos de McBurney, para ver los puntos de Lanz y demás. En la cresta, ¿qué músculo se inserta? En la cresta se inserta el dorsal ancho. El dorsal ancho, que viene desde la espalda, ¿no es cierto? Todo el dorsal ancho a lo largo de la cresta. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, espina ilíaca postero superior, espina ilíaca postero inferior, y acá, esta espinita de acá, de la de azulita, se llama la espina ciática. Y esta espina ciática divide en forma 2 escotaduras, una hacia arriba y una hacia abajo. Escotadura ciática mayor y escotadura ciática menor. Escotadura ciática mayor, escotadura ciática menor. ¿Ya? Y este orificio que se forma entre el isquion y el pubis se denomina el agujero obturador. El agujero obturador. ¿Ya? Muy bien. Acá tienen en la imagen de abajo los diferentes músculos que se insertan en cada una de estas partes. Estamos viendo la cara externa, ¿no es cierto? ¿Qué músculos se están insertando acá? Muy bien. ¿Estamos viendo la cara interna o externa del hueso coxal?
la cara externa. ¿Por qué? Porque ahí está el acetábulo, ¿no es cierto? La que va a articular con el hueso coxal. En la cara externa tienen acá a los glúteos. En la pala ilíaca se insertan dos glúteos. El glúteo mayor o medio o menor. El glúteo medio y el glúteo menor. Los dos glúteos. El medio y menor. El mayor se inserta en otra partecita que lo vamos a ver un ratito. ¿Ya? Este es el dorsal ancho. Y aquí arribita, desde arriba, desde acá viene el glúteo mayor. Entonces el glúteo mayor se inserta en la parte de la cresta ilíaca, el glúteo medio en la parte superior ya de la pala y el glúteo menor en la parte inferior. Y todos estos glúteos van a ir ¿hacia dónde? Hacia la cabeza hacia los trocánteres del fémur. Se insertan más abajo en los trocánteres del fémur. Acá en la espina ilíaca anterosuperior, ¿quién se inserta? El músculo sartorio, que se va a ir a generar movimientos del muslo. ¿Quién más? El tensor de la fascia lata. Son los dos únicos. Aunque la fascia lata no es un músculo en su totalidad, es más una estructura poneurótica, son los dos que se insertan, sartorio y tensor, la fascia lata. Y la cintilla iliopubiana o ligamento inguinal, que no es un músculo, hemos dicho, ¿no? Acá en la espina ilíaca anteroinferior, ¿quién se inserta? El recto anterior. El recto anterior, que es una de las ramas del cuádriceps. ¿Sí? Una de las ramitas del cuádriceps. ¿Ok? Y en la espina ciática, acá, bajito, en la espina ciática, ¿quién se inserta? El gemelo superior. Que ahorita lo vamos a ver en los músculos aductores y abductores. ¿Ya? Muy bien. Ya, a ver. Cuando se articula la zona del hueso coxal, que hemos visto que la unión del ilion, el isquion y el pubis, cuando se articulan con la cabeza del fémur, forman la cadera, ¿cierto? Entonces hay cierto grupo de músculos que se insertan en esa zona coxal, ya sea por acá delante o por dentro, en la zona interna, y hay otro grupo de músculos que se insertan por detrás. Eso es lo que vamos a ver ahora. Los que se insertan hacia adentro del hueso coxal son solo dos, los que pasan por delante. El músculo ilíaco, este músculo grandote que está saliendo de la misma pala, se inserta en toda la parte interna de la pala ilíaca. Y luego se une a un grupo de músculos que vienen desde el abdomen. ¿Cuál es? El psoas. Hay dos psoas, el psoas mayor, hay un psoas menor. El psoas menor lo ven al otro ladito, más delgadito. El psoas menor prácticamente envía su tendón, es delgadito, no tiene mayor movimiento. Pero el psoas mayor, que recorre prácticamente toda la zona pélvica, el abdomen y la pelvis, baja, y luego se une al músculo ilíaco. Y cuando el psoas se une al músculo ilíaco, forman un solo músculo que se denomina el iliopsoas. El iliopsoas. ¿Qué es el iliopsoas? Es la unión del músculo ilíaco con el psoas mayor. ¿Y cuándo se llama iliopsoas? Cuando cruza esta línea blanca. ¿Y cómo se llama esa línea blanca? El ligamento inguinal, ¿cierto? Baja y el iliopsoas, ¿dónde termina insertándose? En una de las tuberosidades del fémur. Ahí en esa imagen que tenemos abajo, ven que en la parte más distal se está insertando en una tuberosidad que no se ve. A diferencia del hombro, del húmero, donde veíamos que la tuberosidad mayor, el trocánter mayor y el trocánter menor se veían por delante, acá no se ven bien por delante en el fémur, se ven mejor por detrás, pero tienen la misma configuración, hacia afuera el trocánter mayor y hacia adentro el trocánter menor. ¿Ya? Entonces el iliopsoas se inserta en el trocánter menor. ¿Y qué movimiento le va a ocasionar? Le van a generar aducción principalmente, aducción y flexión. O sea, hace que ustedes puedan elevar el muslo hacia adelante y que lo puedan aducir, o sea, afrontar hacia la línea media, aproximar, acercar. ¿Ya? Entonces, el iliopsoas es uno de los principales flexores del muslo y aproximadores, aductores. ¿Ya? Muy bien.
Esos son los únicos que se están yendo por delante de la pelvis, los únicos. Y por detrás sí son un montón. Por detrás, el que está más afuera es el glúteo mayor. Es el grandote, ¿no es cierto? El glúteo. ¿Y el glúteo mayor dónde se inserta? Este es el, no sé si imagínense acá el fémur, acá está la cabecita del fémur, articulándose en la cadera, el fémur y ven que todo el glúteo mayor se está insertando a lo largo del fémur en la parte posterior. ¿Cómo se llama eso? La línea áspera. ¿Ven ese textito que está al costado? En la línea áspera del fémur, que es una línea, es esta de acá, un ratito para cambiar, solo para recordar cuál es la línea áspera. Esta es la zona anterior del fémur y esta es la zona posterior. ¿Ya? En la cara posterior está a la derecha. Trocánter mayor, trocánter menor, no olviden que acá en el fémur los trocánteres se ven mejor por la parte posterior. Esta es la línea áspera. Así como había en el hombro entre los dos trocánteres el surco bicipital, acá está la línea áspera, ¿ya? Y en toda esta línea áspera se inserta el glúteo mayor. ¿Ya? Este glúteo mayor, ¿qué función, qué movimientos va a generarle al miembro inferior? Extensión y rotación externa, principalmente extensión. Está en el cuadrito de la E. Por eso cuando van al gimnasio, su instructor les va a preguntar, ¿no? ¿Qué te falta? ¿Hacia atrás o hacia los costados? Te va a decir. Entonces, si el instructor le dice, no, yo quiero, soy medio nadadora por atrás, medio nadador. ¿Qué les va a decir su instructor? Hagan extensión, ¿no? Entonces están con su pierna para atrás, jalando sus cuerdas, sus pesas, ¿cierto? O con su pesito en el tobillo ahí tirando para atrás, haciendo extensión. Si ustedes quieren fortalecer o hipertrofiar el músculo hacia la parte posterior, tienen que hacer extensión, 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 y eso es el glúteo mayor. Si levantan el glúteo mayor, lo desinsertan, van a encontrar a un montón de musculitos por dentro, que son esos que están de colorcitos representados como esquema, ¿ya? Son el glúteo menor, incluyendo el glúteo medio que pasa por encimita, el piramidal, los gemelos, gemelo superior, gemelo inferior de moradito, el obturador, el cuadrado crural. Ya está. Sobre todo el glúteo menor, que es el primerito, ¿dónde se insertan estos músculos? Estos ya no se insertan en la línea áspera, se insertan en el trocánter mayor, aquí en el fémur. Todos ellos se insertan en el trocánter mayor. Entonces, el glúteo menor, piramidal, los géminos o gemelos, gemelo superior, gemelo inferior, obturador interno y el cuadrado crural, una parte del cuadrado crural son los músculos que se insertan en la tuberosidad mayor o trocánter mayor. Entonces, con esto en concreto, ¿quiénes se insertan en el trocánter menor? Dijimos hace un ratito, el ilio-psoas a la izquierda. ¿Quiénes se insertan en el trocánter mayor? Todos estos, glúteo menor, piramidal, gemelos, obturador y cuadrado crural. Aquí le falta el glúteo medio. Ahora, el glúteo medio, que está muy junto al glúteo menor, no representado acá, y entre el glúteo medio y el glúteo menor, ¿qué movimiento hacen al fémur? No hacen extensión como el glúteo mayor, hacen abducción, o sea, hacen separación del muslo hacia afuera, ¿ya? Entonces el instructor les va a decir, no, yo quiero formar las caderas hacia los costados. ¿Qué va a hacer su instructor? Abducción, ¿ya? Cuando los niños con luxación congénita de cadera se luxan, la cabeza del fémur se sale del acetábulo, qué sé yo, ¿qué movimiento tienen ilimitado? Si es que la cabeza del fémur se sale, el músculo que se debilita más porque pierde tensión es el glúteo menor y un poco el glúteo medio. Por eso que los niños, los bebitos, incluso los adultos que hacen luxación de cadera, ¿qué movimiento tienen limitado? La abducción limitada. En la luxación se debilitan estos musculitos, tanto el glúteo menor como el glúteo medio. Y este piramidal, los gemelos, obturador, gemelo inferior y todos, ¿qué movimiento van a hacer al miembro inferior? Rotación externa principalmente. Más que abducción o más que extensión, principalmente rotación externa, ¿ya? Entonces, ¿qué deben recordar acá? Así en concreto, que les va a servir siempre, que el ilio-psoas va al trocánter menor,
que al trocánter mayor van todos los músculos rotadores, algo así como el manguito de los rotadores del brazo, aquí los rotadores del miembro inferior, de los cuales predominan los glúteos, glúteo menor, glúteo medio, que hacen además de rotación, abducción. Y el otro músculo importante es el glúteo mayor, que no está ni en el trocánter mayor ni en el trocánter menor. ¿Dónde va? En la línea áspera, que es esa línea que está por debajo de los trocánteres y genera extensión del miembro inferior. ¿Ya? Ahora, ¿qué estructuras nerviosas pasan por acá? Por delante, acompañando al iliozoas, ¿qué nervio pasa? El nervio femoral. El nervio femoral. El amarillito lo estoy representando delgadito. El paquete básico nervioso femoral. Y por detrás de la pelvis, ¿qué nervio pasa? El nervio ciático. El nervio ciático. Ahora, respecto al glúteo mayor, aquí lo divide en 4 cuadrantes. El glúteo mayor se divide en 4 cuadrantes. ¿Por cuál de los cuadrantes del glúteo mayor pasa el nervio ciático? ¿Por el superoexterno, superinterno, inferointerno, inferolateral? ¿Cuál? Por acá, por el que estoy sombreando de amarillito, si lo alcanzan a ver. ¿Sí? A esa altura, por esa zona donde he sombreado, pasa el nervio ciático. Por eso que cuando ustedes ponen sus inyectables, ¿cuál es su punto de referencia? La espina ilíaca, arriba, y la rayita, ¿no es cierto? Donde termina el surco interglúteo. Trazan su línea y en la zona externa es donde ponen, ¿no? Todas las inyecciones se ponen en el cuadrante superolateral o superoexterno del glúteo mayor, porque si no, tienen mayor posibilidad de lesionar el nervio ciático, ya como punto de referencia anatómico. ¿Ok? Muy bien. Vamos, ¿qué más? Bien, vamos a la cadera. La cadera es la articulación, cuando la definición de cadera no tiene nada que ver con los músculos, con la forma, con la grasita, con las medidas ni nada, sino cuando hablan de cadera es una articulación. Y que así como el hombro es la articulación húmero-glenoidea o glenohumeral, aquí es la articulación coxo-femoral. La cadera se define como la unidad entre el hueso coxal, y el hueso coxal tiene 3 partes, ilion, isquion y pubis, y la cabeza del fémur. Eso es la cadera. ¿Ya? Y está cubierta por vaina sinovial, por diferentes membranas, pero sobre todo por ligamentos. ¿Qué ligamentos? Diversos ligamentos que todos van al fémur. Ligamentos iliofemorales, ligamentos pubofemorales, ligamentos isquiofemorales. Los 3 huesos envían ligamentos hacia el fémur. Esto es lo que le da fortaleza al fémur. Ahora, esta parte proximal del fémur, lo ven acá. ¿Ya? Vamos a hablar del fémur ahora. El fémur en la parte proximal se divide en una cabeza de fémur, cuello de fémur, es de la parte del cuello. Luego vienen los trocánteres, trocánter mayor y trocánter menor. En la cara anterior no se ve muy claro, como mencionamos un ratito, en la cara posterior está clarísimo. Trocánter mayor, trocánter menor. ¿Ya? Luego viene la diáfisis. Entre la zona de los trocánteres y la diáfisis se denomina la línea, la zona subtrocantérica. Así como en el hombro en el húmero arriba había cuello anatómico y cuello quirúrgico, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el cuello anatómico? El que está debajo de la cabecita. El cuello quirúrgico, el que está debajo de los trocánteres, ¿no? Acá se habla de simplemente cuello, acá, y abajo de zona subtrocantérica. ¿Ok? ¿Dónde son más frecuentes las fracturas acá en la parte proximal del fémur? En el cuello, acá, justo debajo de la cabecita. Esa es la zona de mayor frecuencia de fracturas. Ahí está. ¿En quiénes es frecuente las fracturas del cuello de fémur? En los abuelitos con osteoporosis, ancianos principalmente. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cómo es la irrigación de esta zona? ¿Quién irriga la caderita, los huesos, la cabeza del fémur, el cuello, las zonas trocantéricas? Esta es la arteria femoral, este grueso, este grandote que estamos mostrando con la manito, la arteria femoral. La arteria femoral, ¿de dónde viene?
¿Se acuerdan de la ramificación de las arterias? Las arterias viene la aorta, y la aorta se divide en las dos arterias ilíacas, los troncos ilíacos, ¿cierto? Una ilíaca derecha y una ilíaca izquierda. Cada una de las ilíacas se divide en dos partes, una ilíaca interna y una ilíaca externa, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. La ilíaca interna se denomina también arteria hipogástrica y se encarga de irrigar a la vejiga, al recto, parte de la vagina y demás. Esa es otra historia, ¿cierto? Ya, irriga por dentro, las ilíacas internas. Pero las ilíacas externas, al cruzar el ligamento inguinal, la misma se convierte en arteria femoral. Entonces las arterias femorales no son otra cosa que la continuación de las ilíacas externas, que son ramas de las ilíacas, ramas de la aorta. Esa es más o menos la división de dónde vienen esas arterias, ¿ya? Entonces, esta arteria femoral, en su parte más distal, continúa la arteria femoral hacia abajo, aquí está cortado, pero continúa hacia abajo y antes de continuar da una ramita que se llama la arteria femoral profunda. Entonces hay una arteria femoral profunda y hay una arteria femoral superficial. Ya se divide en dos a la altura de la articulación de la cadera. Esa arteria femoral profunda, que está señalada con una flechita hacia dip, ¿ya? La arteria femoral profunda, antes de continuar su recorrido, da dos ramitas hacia los costados, las arterias circunflejas. Hay una circunfleja lateral que se va hacia afuera, hacia la zona lateral, y hay una circunfleja medial. Esa circunfleja medial es medial entre comillas porque al inicio se va hacia la parte interna, ven, en dirección hacia el isquion, hacia el agujero obturador, pero luego regresa y le da la vuelta. O sea, al final los dos se van hacia la zona lateral, solo que uno va directo y el otro todavía tiene que darse la vuelta. Esas dos arterias circunflejas son las que van a irrigar, ven, dan ramitas a los trocánteres, dan ramas al cuello y dan ramas a la cabeza. ¿Quién irriga la cabeza del fémur? Las arterias circunflejas. Y entre las dos, entre la circunfleja anterior, que es la que se ve acá, y la posterior, que se fue hacia atrás, y no está dibujadito, ¿cuál de las dos es la que da más ramas para la cabeza y cuello? La medial, la que va por atrás, la que al inicio se fue en la parte interna y luego se regresó hacia atrás. Ya, o sea, tanto la arteria circunfleja anterior como lateral como medial irrigan la cabecita, pero si les tienen que dar a elegir entre los dos, la que da más ramas para la cabeza es la medial o posterior, ¿ya? Que se va por atrás, ¿ya? Las circunflejas. Ahora, ¿por qué son tan importantes estas arterias circunflejas? Porque cuando hay fracturas del cuello del fémur, se fractura acá el cuello del fémur, ¿qué pasa? Se rompen esos vasitos, ¿no? Esas arterias. Por lo tanto, se va a necrosar la cabeza. ¿Cómo se llama eso? Necrosis avascular. Necrosis avascular de la cabeza del fémur, por lesión de las ramas de las arterias circunflejas. Típico de las lesiones de cuello de fémur. ¿Ok? Listo, se necrosa la cabecita. Ya está. Vamos bajando en el fémur. Los trocánteres, ya los vimos, quienes se insertan en cada uno de ellos, las zonas subtrocantéricas, y luego vienen las diáfisis. La diáfisis de fémur es un hueso bastante largo, duro, y luego viene la parte distal, que son los cóndilos, la zona condilia del fémur, la parte distal. ¿Cuántos cóndilos tiene el fémur? 2 cóndilos. Un cóndilo, ¿es el interno o el externo? Que estamos mostrando con la manito. El interno, ¿no es cierto? Porque está justo hacia el lado de la cabecita del fémur. Cóndilo interno, cóndilo externo. Estos dos cóndilos son los que se articulan con la tibia. La zona supracondilia, por supuesto, la que está por encima, ¿ya? Y en la parte posterior, en la misma vía igual, ¿no? La cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter menor, la línea áspera que se ve por detrás, la diáfisis y los cóndilos. ¿Qué estructura vascular, en este caso, acompaña en su recorrido a la diáfisis del fémur? ¿Se acuerdan acá? Que la femoral se dividía en una femoral superficial, que irriga por fuera, y una femoral profunda,
¿Quién pasa pegadito al fémur? La femoral profunda. Entonces, cuando hay fracturas de la diáfisis del fémur, ¿qué va a pasar? ¿Quién se lesiona? La arteria femoral. A veces simplemente dicen femoral, pero lo correcto es decir femoral profunda. Y la arteria femoral profunda es una arteria gruesísima, aunque aquí no le hacen mucha, la hacen más delgada incluso que la femoral, pero es la más gruesa, la profunda. ¿Ya? Y sangra por montones. Las fracturas de la diáfisis del fémur causan shock hipovolémico por lesión de las femorales profundas. Entonces, estamos viendo. ¿Qué pasa cuando se fractura el cuello del fémur? Necrosis avascular por lesión de las arterias circunflejas. ¿Qué pasa cuando se fractura la diáfisis? Lesión de la arteria femoral, shock hipovolémico. Esta arteria femoral, que al inicio está yendo por delante, va por un costadito, casi por delante del fémur, en algún momento, voy a dibujar acá, con resaltador rojo, ahí está, por acá. La arteria femoral baja la arteria femoral, profunda, baja. Va por, se ve en la cara delantera. En algún momento, por un agujero que vamos a ver ahorita en la parte muscular, cruza para atrás y luego se convierte en posterior. ¿Cómo se llama cuando se vuelve posterior esa arteria? La arteria poplitea. Entonces, la arteria poplitea, que pasa por detrás, es una continuación de la arteria femoral, con abundante irrigación. Pasa junto a la vena, pasa junto al nervio y acompaña en el recorrido de la tibia después. ¿Ya?